Muy buenas noches a todos. Nos encontramos hoy con un economista ecuatoriano que ha escrito 6 libros sobre economía y divulgación económica. Además, su ideología es de economista liberal con los postulados austriacos. Además, es conferencista, profesor universitario. Muy buenas noches, doctor Paulo Zambrano. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Cristian. Un gusto dirigirme a la hermana República de Colombia, que ahora mismo están atravesando una serie de actos vandálicos que acá en el Ecuador ya los vivimos y que siempre son propiciados por este nefasto comunismo del siglo XXI, le llamo yo, porque esos no son ni socialistas. Ojo con eso. Hay, hay, hay una diferencia fundamental. Un socialista es simplemente alguien que de pronto quiere intervenir un poco en la economía, pero te da derecho a que te expreses libremente y cuando te expresas lo hagas pacíficamente. Estos comunistas siempre violan la libertad de expresión del otro y cuando protestan ellos lo hacen con terrorismo y con acciones vandálicas. Por eso yo no les llamo socialistas, sino comunistas directamente. Dime, Cristian. Sí, claro, es que el sistema socialista nunca ha funcionado y ahora cuéntanos un poco sobre lo que se denomina la nueva izquierda, los nuevos movimientos de la nueva izquierda, ¿no? Todo eso es lo que dice, menciona. Sí, o sea, justamente como te decía, hoy hay un avance bastante violento de estos grupos de izquierda a nivel regional, ¿no? Incluyendo España. España también ha sido víctima a través de Pablo Iglesias, por ejemplo, y todas esas agrupaciones de Podemos y demás. Entonces, definitivamente creo que la sociedad civil debe estar informada debidamente y en ese sentido, por ejemplo, sí se les invita a todos a enterarse, a empaparse de que existe otra alternativa diferente al socialismo y es el liberalismo. El liberalismo que básicamente trata del respeto a la persona, al ser humano, y dentro de eso tenemos tres postulados que defendemos todos los liberales, ¿no? Un respeto irrestricto a la vida, a la libertad personal y a la propiedad privada. Entonces, definitivamente eso es lo que necesitamos en América Latina para salir de su desarrollo, porque si tú te fijas, las 20 economías más libres a nivel global son también las más desarrolladas. Entonces, no es ninguna casualidad el hecho de que haya libertad, te permite justamente que puedas desarrollarte y elevar la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, como yo te decía, estos comunistas en cambio, y respetan el libre pensamiento, no te dejan opinar, no te dejan expresarte. Y cuando ellos protestan, en cambio, lo hacen con actos vandálicos. Entonces sí debemos los liberales unirnos, independientemente de que tengamos diferencias. Eso es algo sano, saludable. Por ejemplo, yo tengo amigos que son anarcocapitalistas, o sea, son libertarios propiamente, y ellos dicen que desaparezca el Estado. Yo también estoy de acuerdo en que desaparezca, pero antes de que desaparezca, Yo primero también. debemos reducirlo, ¿me entiendes? Porque si Sí, no sí, claro. logras reducir el tamaño del Estado, ¿cómo le planteas a la sociedad de un solo golpe desaparecer el Estado? Entonces, creo que hay que ir paso a paso. Un buen ejemplo de lo que te digo es Javier Milei en Argentina, ¿no? Realmente él está haciendo un gran trabajo, igual que José Luis Espert en la difusión de las ideas, y aparte están ya incursionando en política, que es lo que yo también quiero que todos los liberales y libertarios de América Latina empecemos a hacer política. En mi caso también estoy haciendo política, de hecho trato de pertenecer a un movimiento con ideas liberales clásicas para poder sacar adelante nuestros países. En efecto, y yo también estoy haciendo política porque en efecto compartimos muchas ideas en comunes contigo y con todos estos movimientos libertarios, liberales, clásicos. Cuéntanos un poco cuál es el mejor sistema económico que debe aplicar un país para lograr un desarrollo económico estable, mejorar la inversión privada y fomentar el trabajo. Una economía libre, claro está.
Sí, 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 el sistema obviamente es el liberalismo clásico. Y aquí voy a citar una frase del famoso economista Milton Friedman, que fue Nobel de Economía en 1976. Friedman dijo, no existe un sistema que sea perfecto. Eh, todos los sistemas tienen problemas, definitivamente, pero el que más ha sacado a la gente de la pobreza a nivel global ha sido el capitalismo. O sea, mira, es cuestión tan sencilla de darse cuenta. Le acusan al capitalismo de generar pobreza cuando esto es totalmente falso. Si tú te fijas qué países en América Latina son los más pobres, precisamente Cuba o Venezuela, que tienen sistema socialista. Entonces, es una falacia esta, ¿no? Por lo tanto, el mejor sistema, pero no por eso significa que sea perfecto y que no podamos construir, digamos, con el tiempo un mejor sistema, por supuesto, pero en los actuales momentos ese sistema es el capitalismo y mientras más libre el sistema, es decir, mientras menos intervención del Estado tengas, más desarrollado será ese país. Y una forma muy sencilla de medir la intervención del Estado en la economía, y esto te lo digo como economista, es eh, medir, digamos, cuál es el grado de participación del sector público frente al Producto Interno Bruto. Entonces, yo escribí un libro que se llama Visa al Desarrollo y dentro de ese realicé un análisis sobre cuáles son las 20 economías más libres, digamos, y qué tienen en común estas economías. Lo que tenían en común es que su gasto público estaba entre el 20 y 25% del gasto público frente al PIB. Tienes países incluso o sociedades que son más liberales, como por ejemplo tienes Singapur, tienes Hong Kong, tienes Suiza. Ellos están en el 19% de porcentaje de gasto público frente al PIB, mientras nosotros tenemos Colombia, tenemos Ecuador, tenemos otros países, Bolivia, etcétera, que tenemos porcentajes 30, 35%, 40% de gasto público frente al PIB. Y obviamente después la gente mismo se queja de la corrupción. Mira, hay un discurso muy fuerte en contra de la corrupción, lo cual estoy de acuerdo, porque evidentemente hay que condenar la corrupción. Pero para frenar la corrupción tenemos que quitarle poder al Estado, porque es como el cuento del lobo feroz y la caperucita. La caperucita le dice, ¿por qué tienes esa boca tan grande? Es para comerte mejor. Igual, ¿por qué quieren tener ese Estado tan grande los socialistas para robarse más? ¿Me entiendes? Entonces el punto es ese. Si nosotros, como liberales libertarios, nos unimos, podemos hacer conciencia en la opinión pública de que el Estado debe tener funciones que ya fueron definidas por Adam Smith. ¿Qué dijo Adam Smith? El Estado está para la defensa nacional, el Estado está para la seguridad ciudadana, el Estado, incluso Adam Smith dijo que estaba también para proveer educación en la educación primaria y a las clases más necesitadas, la salud. Y después le complementó a Alberti, ¿no? Que fue un gran liberal argentino. Él dijo, la salud y la educación también está bien en las clases que no pueden pagar, porque evidentemente, imagínate, hay tanta pobreza que un discurso radical de decirte, mira, que no se gaste en eso, en fin, no tendría sentido. Pero sí podemos los liberales decir, el Estado lamentablemente copa demasiado espacio en nuestras sociedades y eso hace que no se dedique a lo que sí debe hacer, ¿me entiendes? O sea, hay muchas empresas públicas, por ejemplo, en el Ecuador nosotros, ustedes en Colombia deben tener algo similar, pero en el Ecuador tenemos un ejemplo emblemático que es TAME, una compañía aeronáutica, una empresa aeronáutica que ha registrado pérdidas durante 10 años, pérdidas. Entonces, está trabajando a pérdida y con el dinero de los contribuyentes, o sea, no es así. Por lo tanto, se debe tratar de decirle al Estado, usted, señor Estado, no es empresario, déjele al sector privado que invierta, porque evidentemente el afán de lucro, y ya para responderte tu pregunta, el afán de lucro es el que hace progresar a las naciones y a los países. Ese sano afán de lucro, ¿no? Bastante interesante lo que mencionas sobre la economía, porque efectivamente está comprobado que cuanto más libre sea el mercado, más desarrollo trae económicamente hablando. Así es. Pero en efecto,
pero hay muchas controversias, ¿no? Por ejemplo, el que defiende estos postulados le dicen neoliberal, le dicen que está Ocho. equivocado, que a dónde quedan las clases sociales de estratos medios, bajos, que solo favorecen a las empresas. Entonces, ¿por qué es que Ujú. lo que se dice, por ejemplo, que los intelectuales odian el capitalismo? ¿Tú por qué crees que se genera esto? Sí, sí, es muy buena tu pregunta. Justamente Jesús Huerta de Soto, en una de sus conferencias, hablaba precisamente de por qué los intelectuales odian al capitalismo. Y esto también lo dijo Milton Friedman, volviendo a Friedman, eh, de que más bien los intelectuales se sienten cómodos con un sistema, no digamos socialista comunista, porque como te decía, el socialismo ya en su versión extremista se va al comunismo, como el caso de Cuba o Venezuela, pero el socialismo light, digamos, la socialdemocracia, ¿no? ¿Qué es lo que predomina en el mundo? Ojo, nos dicen los socialistas, los marxistas, generalmente que el neoliberalismo que ha corrompido a las naciones. Y no nos damos cuenta que no hay ningún liberalismo, solo el nombre sería neo y liberalismo, o sea, como un nuevo liberalismo, que no es cierto, porque resulta, ¿no es cierto?, que si tú te fijas, hay 200 economías, alrededor de 200 economías, 200 países, ¿no? Y si tú te pones a analizar, las 20 economías más libres representarían el 10%. Esas economías serían liberales. Entonces ahí tú tienes a Suiza, Singapur, Hong Kong, el propio Estados Unidos también está dentro de esa categoría, Chile, Gran Bretaña, en fin, las 20 más desarrolladas. Y por otro lado, tomas 20 economías más reprimidas, entonces tú tienes un 10% de socialismo y un 10% de liberalismo. Y el 80%, ¿qué es? Es economía mixta, es justamente lo que se inventó Keynes después de la Gran Depresión en los años 30, esta socialdemocracia, esta participación estatal gigantesca que tenemos. Por lo tanto, realmente es producto de la mala información que te digan, que nos digan neoliberales, fascistas, en fin. Simplemente yo cuando escucho que alguien me dice, tú eres neoliberal o algo por el estilo, trato de obviar ese comentario y decirle, mira, creo que estás equivocado porque el liberalismo es el que funda la economía. O sea, de hecho, antes de Adam Smith, en 1776, cuando Smith publica La riqueza de las naciones, se la considera ya como una ciencia la economía, ¿no? Anteriormente, la economía todavía no poseía ese carácter científico porque fue Smith y fueron después los liberales clásicos, y dentro de esos está el gran Bastiat, ¿no?, que era seguidor de Adam Smith. Ellos dicen algo fundamental: la economía tiene leyes naturales. Entonces, es como cualquier disciplina. Mira, tú tienes unas leyes naturales en la física, por ejemplo, y tienes la ley de la gravedad, en fin. Y dentro de la economía, ¿qué ley tienes? La ley de la oferta y la demanda. O sea, algo tan fundamental, tan básico, y ningún gobierno puede intervenir en el mercado sin que genere problemas. Por ejemplo, en Venezuela, mira cómo con la intención de que la gente pobre pueda mejorar su calidad de vida, porque no hay que negarles que la intención buena, nadie se la quita a Hugo Chávez cuando dijo, los productos tienen que bajar de precio para favorecer a los pobres. Entonces, claro, la gente que no sabe economía dice que bien, al fin el gobierno se preocupa de los pobres. Pero ¿qué pasó? Al bajar el precio de los productos, generó una sobredemanda y una falta de oferta. Esto es lo que está detrás de la escasez, de las grandes colas, en fin. Por lo tanto, cada vez que alguien a mí me dice neoliberal, yo le digo, si tú me dices neoliberal, yo te voy a decir comunista, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos a manos. y, y, y al decirle así, ya bajan un poquito la guardia porque dicen, no, no, un ratito tampoco yo estoy de acuerdo con el tema extremista, ¿no? Ya porque en realidad el comunismo a quien favorece realmente es a los dirigentes. Si tú te pones a analizar, las grandes fortunas, la de Fidel Castro, la de Hugo Chávez, en fin, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han esclavizado a sus pueblos, se han enriquecido ellos y han empobrecido a las masas. Entonces, hay que estar, yo digo, tranquilos desde un punto de vista de liberales. Pienso que poco a poco la gente común, porque ojo, los que nos dicen no liberales generalmente son los fanáticos, porque
la gente normal, si tú le hablas en términos racionales, como hablamos los liberales con mucho conocimiento de causa, la gente te escucha y obviamente dicen, sí, tienes razón, sabes que no lo había pensado de esa manera. Entonces sí, es cuestión nada más, como digo, de sacudirnos y los liberales salir al mundo porque realmente nuestras ideas son las mejores. Ojo con eso. Bastante complejo el tema, ¿no? Y como vemos que las ideas liberales están en todo el campo, pero en Latinoamérica ningún país ha tenido un verdadero liberalismo económico, ¿no? El único que alcanzó fue Chile, con la época de los Chicago Sí, Boys, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero actualmente obviamente que no. ¿Cómo le Mm. funcionó el sistema a Chile? Cuéntanos un poco de ese milagro chileno que a veces es tan mitificado, ¿no? Sí, 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 justamente es una excelente pregunta porque, a ver, cuando llega Salvador Allende al poder, primero, ¿quién era Allende, no? Allende es el antepasado intelectual de Rafael Correa, de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Gustavo Petro, ¿no? Salvador Allende. Entonces, este señor Allende eh, puso en Chile un sistema socialista comunista similar al que tiene Venezuela. La inflación llegó al 700%, imagínate, 700% anual de inflación, una barbarie realmente. Obviamente Wow. menos que lo que está pasando en Venezuela, pero eso desató lo que se conoce en Chile como el cacerolazo en 1972, 1973. Ante esa situación, te cuento un poco el antecedente, llega el general Augusto Pinochet. Él era obviamente un militar que no precisamente era liberal, ojo con eso, él más bien creía en una economía de corte proteccionista. Él en un principio era mercantilista, pero fueron los Chicago Boys, los alumnos de Milton Friedman, que habían regresado a Chile, los que le convencen al general Pinochet para que lo invite a Friedman a Chile. Y en ese momento llega Milton Friedman a Chile a dar su asesoría personal, digamos, y él lo que primero que dice es aranceles 0%, privatización de empresas públicas. O sea, el hombre fue directo al grano a hacer medidas de show realmente. Y claro, eso lo pudieron hacer en un régimen dictatorial, realmente. Eh, y ese también es un mito por el que nos dicen fachos a los liberales. Ojo con eso, porque es también producto del fascismo en realidad que imperó ahí, porque hay que decir claramente, en la época de Pinochet había fascismo, sí, porque una persona que tenía el poder y podía decidir qué sistema se aplicaba. Por lo tanto, él creyó que el libre mercado era lo que funcionaba. O sea, en Chile no había libertades civiles, es decir, libre expresión, todo eso, pero sí hubo la libertad económica, que creo que fue lo que le sacó a Chile adelante. Y a raíz de eso, Chile hoy por hoy es el país número 15 en libertad económica, ya que hablábamos anteriormente de las 20 economías más libres. Anteriormente estuvo en el puesto 10, imagínate, 10, una nación sudamericana. Hoy está en el 15, ¿no? Pero de todas maneras se mantienen ahí. Y de hecho, si tú te pones a analizar, hoy es líder mundial, uno de los líderes mundiales en vacunación, Chile, o sea, dentro de esta pandemia del COVID, mientras el resto de países todavía no nos vacunan, en Ecuador, Colombia, Perú, en fin, en Chile ya está vacunada toda la población. En prácticamente 4 semanas anuncian que ya estarán vacunados absolutamente todos los chilenos. Por lo tanto, eso también es un beneficio del libre mercado que los socialistas no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. No, no entiendo realmente cómo pueden negar de que existe algo tan milagroso como es el libre mercado para sacar adelante a un país. Y ojo, no solo fue Chile el único que consiguió este milagro de saltar del subdesarrollo al desarrollo. Alemania también lo hizo en 1948, cuando Ludwig Erhard, un famoso economista alemán, llegó con la innovación de combinar libre mercado con políticas sociales. Es lo que se conoce como la economía social de mercado, ¿no?
en Alemania funcionó muy bien. Entonces, ¿por qué razón en nuestros países no se aplica? Yo te diría que es más porque los mismos liberales nos hemos dedicado más a labores académicas antes que políticas. Creo que ya es hora de empezar a inundar con nuestras ideas en los partidos políticos. Así nosotros no nos lancemos directamente, ojo. No se trata de que eh, por novelería digas, no, yo voy a ser alcalde de mi ciudad o qué sé yo. Primero habrá que ver, evidentemente, que seas una persona conocida, que, etcétera, ¿no? Otro tipo de variables, pero por lo menos que dentro de tu partido político empieces a promover el libre mercado. Nosotros los liberales sí somos bienvenidos dentro de los ámbitos de la socialdemocracia, porque ahí sí te dejan expresarte, ojo. Donde no eres bienvenido como liberal es en ambientes ya comunistas, ¿no? Donde realmente ellos lo único que quieren es implantar este sistema empobrecedor llamado socialismo que le tiene a Venezuela muriéndose de hambre, hay que decirlo claramente. Y yo también como liberal rechazo el término populismo, porque cuando tú le dices populistas, populistas, lo que estás haciendo es alimentándole al socialismo, es decir, lavándole la cara, es decir, tratas de decir que eso no es socialismo. Entonces, no, digámosles por su nombre, socialistas. Claro que son populistas también, pero ojo, Donald Trump en Estados Unidos también es populista y él no es ningún socialista, por lo tanto, digámosles como se llaman, socialistas. Eso es crítico. Claro, o sea, una cosa es ser populista, otra cosa es ser comunista, sin duda alguna, Por porque supuesto. populista es llamar a las masas, quererle vender una verdad, aunque no sea tan cierta. Correcto. Hablemos ahora un poco de la actualidad. ¿Cómo es Argentina, que está llegando a una inflación exorbitante y además, Ujú. muchas empresas se han ido, ha Sí, aumentado la tasa de claro. desempleo? Entonces, ¿cómo ves este tema que puede llegar a crisis, ¿no? Si no es que ya están, en tu opinión. Mm. Sí, es lamentable la situación argentina. Espero equivocarme, pero puede pasar a una situación como la venezolana. Hay que recordar que por qué llega Argentina a esta situación, precisamente por el socialismo de Cristina Fernández, ¿no? Y aquí un poco tiene la culpa Mauricio Macri, porque él no hizo las reformas de libre mercado que Argentina necesitaba. Y al principio Macri parecía liberal, incluso él era admirador de Ayn Rand, había leído El Manantial, en fin. Y, y yo me, me despertó mucha ilusión, digamos, cuando recién asumió Macri, porque dije Argentina al fin va a ser la potencia que debería, porque al inicio del siglo XX, recordemos, Argentina era una potencia, ¿no? Una potencia Ujú. donde llegaban Después de los Estados diamantes. Unidos. Imagínate, o sea, era otro planeta prácticamente Argentina dentro de nuestra región. Y ahora verla en esta situación por culpa del socialismo, porque te digo, evidentemente, ¿qué es el socialismo? Es la preeminencia del Estado por sobre el ser humano. Ese es el socialismo, ¿no? Y entonces, cuando vienen gobiernos socialistas, porque por último, no importa mucho que la gente sea socialista, o sea, el pueblo común, por último, puede tener ideas socialistas, no pasa mayor cosa. Pero ya cuando un gobernante tiene ideas socialistas, ahí estás en problemas, porque ese gobierno te va a poner ideas socialistas, entonces van a tratar de estatizar las empresas privadas, ¿no es cierto? Lo que llaman la famosa nacionalización de empresas. Eso se dio en Venezuela. En Argentina están tratando de llegar a ese camino, pero yo tengo más bien confianza de que ahí hay un movimiento libertario bastante activo en Argentina, por eso te nombraba a Javier Milei, José Luis Espert, y ellos están dando una batalla, y tienes también a Agustín Laje, por otro lado, eh, a Nicolás Márquez, o sea, gente prestante tienes en Argentina dentro Sí. del liberalismo y del libertarianismo. Por lo tanto, eh, si bien es cierto, Argentina puede caer en ese problema, yo todavía no le vería llegando al fondo, así como Venezuela, no le vería todavía. Y ojalá esté en lo correcto yo, porque
También Nicaragua es preocupante, o sea, el caso de Nicaragua también es otro sistema donde ya prácticamente han llegado al comunismo. Acá en Ecuador no se llegó a esa situación. Primero porque te digo honestamente, hasta ahora no se ponen de acuerdo todavía si Rafael Correa era en verdad un comunista o es un keynesiano. O sea, en ese debate todavía estamos acá en el Ecuador. Y yo me atrevería a decir que Correa como Rafael Correa no le veo tan extremista. Igual es el caso de Bolivia. Si tú te fijas, Evo Morales tampoco le llevó a Bolivia a comer en los basureros, ¿no? Entonces, pero, o sea, son socialistas, sí, pero es como que no son el extremo que sí, en cambio, pasa en Venezuela. Y de cierta manera, Cristina Fernández también está por la misma vía, ¿no? Con este mamotreto del señor Fernández, que es un maniquí prácticamente de Cristina. Entonces, es difícil saber qué va a pasar en Argentina. Eh, yo sería optimista por lo que te decía. Hay un movimiento libertario bastante activo en Argentina. Incluso ya se han manifestado, han protestado. Ojo con eso, Cristian. Han protestado. Tú has visto las protestas en contra del encierro al que le quería obligar su gobierno, en contra también de este cierre de empresas, en contra del socialismo, en definitiva. En Argentina están protestando directamente porque no quieren ser ni Cuba ni Venezuela, lo cual está muy bien. Sí, es que si no se ponen las pilas, el pueblo argentino puede llegar a estas circunstancias porque están como pendiendo de un hilo, ¿no? Tú que has estudiado un poco el caso de Colombia, ¿cómo es la economía y además cómo es al candidato Gustavo Petro? Porque es el que se posesiona más firme a las elecciones del 2022 y además el presidente actual está como abonándole el camino porque está subiendo impuestos, está haciendo cosas que la gente no está contenta y con justa razón, porque yo como liberal también Ajá, no estoy de acuerdo con su no, por gobierno. supuesto. Sí, sí. No, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, Duque ni Uribe creo que son liberales, o sea, hay que decir las cosas claramente. No, son Bueno, mercantilistas incluso. ellos son de otra línea, correcto, son mercantilistas, igual que Macri, ¿no? Igual que Macri. Esperamos aquí en el Ecuador que Lazo no lo sea, porque hasta ahora ya nombró el ministro de Finanzas, va a ser un tipazo realmente, un economista del libre mercado, ¿no? Es un doctor Simón Cueva de lo mejor. Entonces, yo aspiraría a que no vayamos por ese camino en Ecuador, porque ese es al socialismo, porque las próximas elecciones puede volver nuevamente el correísmo y todos los peligros que eso implica en el país. Pero volviendo a tu pregunta, sí, realmente es preocupante que de una manera inoportuna se lance una reforma tributaria en plena pandemia, o sea, cuando la gente de la clase media, en especial en Colombia, está pasando por momentos muy duros y muy difíciles. Entonces, claro, de esto se aprovecha la extrema izquierda, porque no es la gente común la que sale a vandalizar, pues eso tampoco somos ingenuos para creernos que gente normal y gente común va a salir a protestar de esa manera, no. Los vándalos, todo lo que se ha visto en la televisión, en NTN 24, en CNN, en fin, se ha visto un vandalismo acelerado y es por este socialismo. Entonces, la economía colombiana hasta hace poco, digamos, nosotros, yo pienso que Ecuador, Colombia, somos como de clase media, digamos, para graficarle un poco a la gente, de clase media dentro de los países. No estamos tampoco en una mala situación, ni mucho menos. Y te digo yo, honestamente, creo que en Colombia tiene algo que aprender del Ecuador y es la dolarización de su economía. Yo siempre, cada vez que me invitan los amigos de diferentes países, pongo de relieve eso porque a raíz de que nos dolarizamos, hemos podido realmente tener una mejor calidad de vida a nivel de clase media, básicamente.
incluso a nivel de pobreza. O sea, imagínate que la dolarización acá en el Ecuador hizo que se reduzca la pobreza de 60% antes de la dolarización al 25%. Bueno, hoy por la pandemia hemos subido nuevamente, creo que estamos en 30-35% de pobres, pero te digo, antes de la pandemia, ese milagro logró la dolarización. Y claro, los correístas dijeron que era por Rafael Correa que había pasado eso, ¿no? Entonces, eso, yo en algún libro de los que tengo escrito, creo que es en macroeconomía, desmiento esa situación y demuestro que es la dolarización la que consiguió el milagro de volvernos un poquito más productivos, aunque nos falta mucho, creo, a los ecuatorianos. Pero Colombia, en cambio, el Ecuador tiene que aprender de Colombia. Sí es un país más productivo, sí es un país que tiene mejores industrias, me parece, en algunas ramas, están más industrializados que el Ecuador. En eso creo que sí pasa. Y en Colombia, por ejemplo, el gobierno cada vez que emite el Banco Central genera inflación. Eso ya fue dicho por los liberales, por Milton Friedman, por Ludwig von Mises, por Murray Rothbard, en fin. Todos los liberales lo que han dicho siempre es cada vez que el Banco Central emite dinero genera inflación. Y por eso es la devaluación del peso frente al dólar. O sea, ese es el punto. Entonces, la economía colombiana creo que se puede recuperar, evidentemente, y no les deseo realmente que el candidato Petro pueda ganar o gane, digamos, allá en Colombia, que ahora tenemos ese peligro en el Perú con el candidato, no me acuerdo ahorita el apellido, si me haces acuerdo cómo es el apellido del sindicalista peruano, que está con Keiko Fujimori. Ojalá que Keiko Fujimori gane allá, porque caso contrario se viene algo bien feo para ese país. Entonces, el problema de que vuelva el socialismo nuevamente es de los gobiernos mercantilistas. O sea, en eso sí creo que sí, sea popular, en fin, por nada, o sea, no, la gente busca algo así, ¿no? O sea, dice, bueno, quiero progresar, quiero prosperar, en fin, pero los gobiernos mercantilistas lo que hacen es simplemente mirar para sus grupos, mirar para sus intereses, favorecer ciertas empresas, ponerte reformas tributarias, en fin. Lo que puede hacer Colombia es lo que hizo acá en el Ecuador Guillermo Lasso, el candidato o candidata que esté compitiendo con él en elecciones, tiene que meterle el miedo de Cuba y de Venezuela. Eso, eso dio resultado, pero no tienes idea cuántos resultados dio acá en el Ecuador, porque en primera vuelta el candidato correísta le aventajaba a Lazo con 13 puntos, imagínate, 13 puntos, que era alrededor de 1.500.000 votos. Y resulta que a la final Lazo termina imponiéndose con 5 puntos de diferencia, con alrededor de 500.000 votos sobre el candidato correísta. Fue precisamente por el miedo, ¿no? A volvernos Cuba, Venezuela, Nicaragua y la propia Argentina, que ahora está en problemas por el socialismo. Entonces los liberales debemos seguir machacando con el socialismo. Mira cómo le pone a los países mal, porque además no estamos mintiendo, o sea, estamos diciendo la verdad. O sea, es cuestión nada más de tener un poquito de cultura general y darse cuenta. Entonces, yo a Colombia la vería dentro de, como te digo, la clase media continental, ¿no? La clase media de países que todavía no somos considerados ultra desarrollados, pero creo que tampoco estamos mal. Y si queremos desarrollarnos, debemos, ¿qué cosa? Hacer reformas liberales. La principal, bajar el gasto público. Como te decía, ese es el enorme problema que tenemos, lo que genera déficit fiscales, genera inflación, genera devaluación, cuando no tienes moneda propia, cuando no utilizas el dólar, en este caso como el Ecuador, que eso sí le ha estabilizado a la economía. Y un dato interesante, el ecuatoriano no quiere saber nada de que le quiten el dólar. Ese también fue un miedo que le metieron a la campaña de Arauz, que era
el correísta, digamos, porque él en algún momento había manifestado que estaba pensando salir de la dolarización, y eso a la gente en el Ecuador le asustó, porque el dólar le ha dado estabilidad a la familia ecuatoriana, que eso es importantísimo. Sí, es que es bastante complejo e interesante lo que mencionas sobre la dolarización de la economía, porque en efecto, en Colombia se han planteado proyectos, ideas, pero genera mucho debate y mucho miedo a la vez, porque dicen que es como quitarle soberanía al país, pero yo creo que es como quitarle a ser mal manejada la economía, porque ya Mm, la moneda no estaría mm, influenciada por ideología política, sino simplemente por el libre mercado. Hay un tema sí. interesante que es ahora, Donald Trump perdió las elecciones y ganó Joe Biden. ¿Qué le representa a la economía de Estados Unidos y del mundo que él hubiese ganado las elecciones? Sí, bueno, en mi caso particular, yo soy liberal, soy libertario, también soy un poco conservador, tengo que decirlo, claramente a mí nunca me gusta fingir ni engañar, pero no un conservador extremo, ni mucho menos, normal, digamos. Y por eso es que yo sí, Moderado. moderado, pero básicamente yo me defino como capitalista, digamos, porque dentro de esa definición, ahí tú tienes a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher no era liberal tampoco. Margaret Thatcher era conservadora, pero capitalista, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que los liberales confluyamos en esa unidad necesaria que tenemos que decir, somos capitalistas, así como los socialistas se reconocen como socialistas, nosotros también reconozcámonos como capitalistas. Entonces yo a Donald Trump lo admiraba por su visión capitalista, ¿no? Por combatir al socialismo. Es un capitalista de ley va a combatir el socialismo, porque es obvio, nuestro enemigo natural es el socialismo. Por eso me disgusta la pelea entre nosotros mismos y que el uno está a favor del aborto, el otro no está a favor, y empieza unos debates intrascendentes entre nosotros. ¿No? Realmente eso yo no coincido, por ejemplo. Bueno, para responderte la pregunta, en el caso de Biden ya pasó los 100 primeros días. Eh, Obviamente no podemos decir tampoco que Biden sea un socialista, ni mucho menos, o sea, del nivel al menos de los que tenemos en América Latina, porque eso también hay que empezar a diferenciar, ¿no? He escuchado mucho a gente que dice, mira, el socialismo nórdico, por ejemplo, me suelen decir a mí. Entonces yo les digo, no, es que eso no es socialismo, eso es un capitalismo con políticas sociales, nada más. O sea, no es que sea un socialismo. Entonces, en el caso de Biden tampoco le vería yo, como te decía, con alarma, ¿no? O sea, decir, él va a hacer que Estados Unidos se vuelva socialista o con malas políticas, en fin. Pero sí, digamos, en comparación a Donald Trump, me parece que Donald Trump era superior. La reforma tributaria que se lanzó él fue bajando impuestos. O sea, esas son las reformas tributarias que debemos proponer. O sea, incentivar la producción, bajar el impuesto a la renta para que los capitalistas inviertan. Eso es lo que no entienden los socialistas. O sea, no es que se le bajen impuestos porque yo quiero favorecerle al rico. No, para nada. Yo lo que quiero es que ese rico invierta, produzca, genere empleo. O sea, en ese orden. Primero invierte, luego produce y después genera empleo. No es como los socialistas creen que primero generas empleo. No, 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 no. Primero inviertes, luego produces y después das trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, yo consideraría que Biden va a ser un gobierno similar al de Barack Obama. O sea, no tengo muchas expectativas positivas de ese gobierno porque no es de nuestra tendencia. Biden es más un keynesiano, digamos, un socialdemócrata, y que básicamente es lo mismo que los mercantilistas. O sea, un keynesiano es igual que un capitalista mercantilista. Entonces, es lo mismo. Entonces, no le vería tampoco a Estados Unidos que vaya a retroceder, ni mucho menos, porque con esto quiero más o menos concluir alguna frase que una ocasión coloqué en mi Facebook, y es que los keynesianos estancan a los países, o sea, no le hacen crecer, que tampoco se van para atrás, ¿no? Un keynesiano.
Un socialista, en cambio, sí te manda para atrás. Imagínate el desarrollo que tenía Venezuela hace como 20, 30 años, cuando producían las mejores Misses Universos del planeta, ¿no es cierto? Las novelas venezolanas, o sea, toda esa industria que ahora, a propósito, eh, Colombia está tomando un liderazgo en ese punto, ¿no? O sea, en el punto de la televisión. La televisión colombiana, muy buena, realmente. Yo les felicito. Yo soy un asiduo cliente, digamos, de sus programas, especialmente de esta novela última, Al final del paraíso. En fin, qué producción más llamativa. Entonces, para, para concluirte, digamos, esto, el socialismo, en cambio, te manda para atrás. El socialismo involuciona países, el keynesianismo estanca países y solo el liberalismo progresa países. Esa sería mi conclusión. Bastante concreto lo que dices, porque en efecto es así, ¿no? O sea, el liberalismo es desarrollo, el Exacto, con keynesiano eso. o el mercantilista, pongámosle Te en el deja el caso mismo, concreto Iván Duque o te Álvaro deja el Uribe, mismo. estanca, ni mejora ni Claro, empeora, o incluso a veces empeora las clases a veces medias. empeora un poquito, Sí, sí, empeora un poco, pero pero no te nunca hace llega al pedazos. extremo del socialismo que es quebrar totalmente la economía. Eso es ya de lo último, sí, así es. Ah, perfecto. Hay una Eso pregunta sería, que quiero hacerte, que es, claro. tú estás publicando un libro, ¿no? Aquí en Colombia, muy interesante. Cuéntanos un poco de qué trata el Ah, libro. sí, sí. Mira, justamente tuve contacto con Unión Editorial de Colombia por mi libro anterior, La economía en resumen. La economía en resumen tienes microeconomía y macroeconomía. Su nombre lo indica, en resumen. Es decir, ese libro no es tanto para alguien que ya sepa full economía, porque le va a parecer aburrido, va a decir, oh, este tipo viene y me dice lo mismo que ya sé, en fin. Es más bien para educar a las masas, ¿me entiendes? Para que la gente le pierda miedo a la economía. Es algo, es algo similar a lo que hizo Henry Hazlitt cuando publicó La economía en una lección. Obviamente con las distancias respectivas, Henry Hazlitt era un monstruo de la economía austríaca, amigo de Ludwig von Mises, de Ayn Rand, en fin. Pero me refiero, la idea es esa, o sea, llegar al gran público en un lenguaje ameno que te permita entender. Porque claro, eso también es una ventaja que tenemos que aprovechar los liberales, especialmente los austriacos, que no somos matemáticos y obviamente la gente común le huye a las matemáticas. Entonces, eso debemos aprovechar nosotros, los economistas liberales austriacos, y en fin, esa facilidad de llegar a la gente a través de la literatura, de la teoría económica. Y en eso debemos trabajar. En lugar, como te decía, de concentrarnos o de estar peleando, en definitiva. Yo más bien siempre trato de huir peleas y cosas así, que es sin sentido. Yo más bien voy directo al grano de la promoción, de la difusión de las ideas. Este libro, La economía en resumen, a propósito, un agradecimiento especial a Jorge Castro de Unión Editorial de Colombia, que justamente me, me pidió el libro este para editarlo. Entonces, claro, ya se está produciendo. Me supongo que a finales de año, inicios del próximo, ya estará con el sello de Unión Editorial Colombia, el libro La economía en resumen, de un hermano ecuatoriano como quien les habla, que me siento muy identificado. A propósito, he estado en Colombia, me han tratado muy bien, me gusta mucho Colombia, es un gran país, como te decía Cristian. Un saludo enorme, un abrazo a todos los hermanos colombianos. Y hay una última pregunta que te quiero hacer y muchas gracias por tus palabras. Tranquilo. ¿Qué opinas de una Unión Americana al estilo Unión Europea económica? O sea, digamos Colombia, Venezuela, Ecuador, tal vez Chile, Argentina. ¿Qué opinas de Sí, una sí. unión así? Sabes que yo estaría de acuerdo, evidentemente, o sea, toda América, ¿no? Toda América, porque, claro, olvidémonos de ese mamotreto que quisieron armar Correa y similares, la UNASUR y puro zurdo, como diría Javier Milei, llena de mamertos en lenguaje colombiano, ¿no es cierto? O sea,
yo con ese tipo de uniones no estoy de acuerdo, o sea, donde esté, imagínate, Cuba, Nicaragua, Venezuela, uy, Dios mío, salir corriendo de ese tipo de uniones. Pero si se da a nivel, por ejemplo, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Uruguay a propósito de una excelente economía, ves, y a pesar que ha tenido gobiernos de izquierda, entre comillas, que más bien como Mujica. Mujica, por ejemplo, yo lo veo que tiene un discurso que se aproxima mucho al de un socialista de mercado como Oscar Lange, por ejemplo. Entonces, te decía, yo sí estaría de acuerdo siempre y cuando fuera toda América Latina, pero ojo, incluyendo Estados Unidos, para que esa, esa unión, o si no puede Estados Unidos por último, que esa unidad se dé, pero con el dólar como moneda, porque esa dolarización en el caso ecuatoriano, como te digo, ha sido muy ventajosa para el ecuatoriano común. O sea, imagínate, y esto sí es una lección, creo, para toda América Latina, para el mundo en general. Antes de que se ponga la dolarización aquí en el país, porque se la puso en el año 2000, yo en ese entonces era muy jovencito cuando se puso la dolarización, el año 2000, imagínate. La gente, los grandes intelectuales, especialmente de izquierda, dudaban de que los campesinos puedan manejar el dólar, decían que se van a confundir, que no van a poder, si son analfabetos, no han ido a la escuela, en fin. Y hoy por hoy, esos mismos campesinos son los que defienden el dólar. ¿Por qué razón? Porque no es posible devaluar el dólar, no es posible tener inestabilidad. Eso sí hemos conseguido, pero esa dolarización debe estar acompañada de políticas de reducción del gasto, en fin. Sí, nos falta todavía a los ecuatorianos, pero es un buen paso, como te decía, empezar por estabilizar monetariamente a un país. ¿Y qué opinas de la criptomoneda? Ah, sí, yo estoy muy de acuerdo con las criptomonedas, pero sabes una cosa, ahorita todavía no les veo como dinero en este momento, ojo, no son dinero, porque para hacer dinero tienen que ser generalmente aceptadas, o sea, esa es la condición sine qua non, y tú sabes que no puedes ir a donde la señora de los caramelos a decirle, den un caramelo y tome el Bitcoin, o sea, no existe esa posibilidad por hoy, pero le vería que más adelante sí se puede transformar en dinero. Hoy por hoy yo le vería al Bitcoin más bien como una reserva de valor, es decir, como eh, una, una moneda que te permite ahorrar, te permite invertir e incluso obtener ganancias. Hay muchos casos de esos porque tú sabes cómo ha ido la cotización del Bitcoin creciendo desde valores insignificantes hasta representar realmente grandes cantidades que ha permitido que la gente gane dinero con eso. Entonces, más que como dinero, hoy por hoy, repito, no es que estoy diciendo que nunca va a pasar, creo que más adelante sí, sí se puede convertir en dinero. Pienso que sí, y a pesar de la oposición que existe, especialmente de los bancos centrales a nivel mundial, porque les quita poder, evidentemente. Y sí, yo soy optimista de que va a llegar a ser dinero. Eso es un triunfo para la libertad, para el liberalismo, porque efectivamente eso significa más poder para el ciudadano común y menos poder para el Estado, que es hacia donde debemos siempre apuntar. En efecto, descentraliza la moneda como tal. Ya no vamos a Correcto. tener un ente regulador difundiendo la moneda, sino va a ser el libre mercado el que la cree y la ponga en movimiento, ¿no? Así es. No hay bancos centrales. ¿Para qué? Claro, estoy totalmente de Y acuerdo. ahí mejoraría mucho porque ya no estamos hablando de ideología, sino de libre mercado, lo que siempre mueve de oferta y demanda, leyes naturales de la economía. Esas son las leyes naturales, correcto. Sí, eso es algo muy interesante. Dale, Cristian. Bueno, ilustre Pablo, me encanta este tema de la economía y cómo lo haces ver tan sencillo y difundes las ideas liberales y de la economía. No me queda más sino agradecerte por participar en mi canal. Muchas gracias, Cristian, y que no sea la primera ni la última vez que me invitas para poder seguir charlando sobre temas interesantes, coyunturales, de lo que pasa en la economía global, o incluso
que los liberales le perdamos miedo a la difusión de las ideas. Yo creo que en eso fallamos, lamentablemente. Yo siempre les digo a mis amigos, ya salgan del closet, o sea, si los homosexuales no tienen miedo de decir que son homosexuales, ¿por qué los liberales tenemos miedo? Y es por esta palabreja que se inventaron los socialistas de neoliberales. Así que debemos desterrar eso y seguir adelante. Nosotros, nuestras ideas son mucho mejores y progresan países realmente. Gracias, Cristian, y por favor, me pasas el enlace para yo también difundir. Me gustó la entrevista y muchas gracias. Un saludo a toda la hermosa República de Colombia. Igualmente, un abrazo y feliz noche. Gracias, Cristian. Chao.